Otra cosa que me parece muy interesante saber hacer con Blender es un croma. Podemos hacer cromas con este programa. En el proceso de composición es muy fácil. Aquí tenemos un ejemplo. Este sujeto está aquí, bueno, está sobre un croma, pero le he colocado aquí sobre este fondo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo estaría esto colocado para poder hacer correctamente un croma. Para empezar vamos a ir a lo que serían las fuentes de entrada. Tendríamos dos fuentes de entrada de señal. La primera sería el fondo, vamos a verlo. Esta es la imagen de fondo. Un nodo de imagen en el que le cargamos esta imagen es la que nos va a proporcionar el fondo. Es una imagen que he descargado de internet. He buscado imágenes de fondo gratuitas en Google y he descargado esta como de otras 1000 que hay. Y luego tenemos la imagen del croma, que es esta, es una imagen, un fotograma de un vídeo que he descargado de YouTube. Y bueno, pues vamos a aplicarle a esta imagen un nodo de croma para poder generar un canal alfa que no existe, que no tiene este vídeo, no tiene canal alfa. Entonces le vamos a generar una máscara de tipo canal alfa utilizando un nodo de tipo croma. En primer lugar, señalaros que hay varias formas de hacerlo. Aquí, si nos vamos aquí a agregar donde pone máscara, mate, aquí tenemos los diferentes tipos de máscaras, pues podemos recortar pues utilizando información por canal, por croma, por color. Entonces, si sacamos el nodo de recortar por croma, podemos ver que es mucho más simple que este otro que tengo aquí. Este nodo de aquí, recortar por croma, pues insertaríamos aquí la imagen, elegiríamos el color para filtrar, y nos crearía lo que sería una salida con la salida. Tenemos aquí dos salidas donde teníamos la imagen y la máscara. Este nodo funciona muy bien, pero este otro, en mi opinión, es mejor porque nos simplifica muchos de los procesos que hay que hacer después. Por ejemplo, uno de los efectos más comunes es el salpicado de la luz verde sobre el sujeto. En este caso, si nos acercamos aquí al sujeto, vamos a quitarnos los nodos en medio, si nos fijamos aquí en el sujeto, vemos aquí luz verde reflejada en las mangas, en el hombro y en el contorno de la chaqueta, y eso es porque lleva una chaqueta que es muy reflectiva. Entonces es muy importante tener bien iluminado un croma para tener el fondo verde lo más uniforme posible. Es importante tener al sujeto bien separado del croma para que no le rebote mucha luz verde y tener al sujeto bien iluminado. Pero pasa una cosa, si en este caso que vemos que tiene una ropa que es una chupa de cuero, que es reflectiva, pues es inevitable tener aquí reflejos verdes por las mangas. Entonces, si utilizamos el nodo este de recortar por croma, tenemos que luego utilizar otro nodo que se llama, a ver si lo encuentro, otro nodo que se llama derrame de color, que está aquí. Y con este podemos suprimir en cierta medida el derrame de color verde. Lo hace bastante bien, por cierto. Pero claro, con este nodo se complica el número de procesos que hay que hacer a continuación. Con este nodo de recortar podemos obtener en un solo nodo, con todos estos parámetros, unos resultados bastante aceptables. Entonces, bueno, en primer lugar tenemos aquí nuestra imagen, como he dicho, de croma. La salida de imagen la vamos a introducir aquí en la entrada de imagen de este nodo, del nodo recortar. Vamos a seleccionar el color a recortar, que yo lo he hecho a ojo, he ido moviendo este punto hasta obtener un resultado aceptable. He seleccionado un color verde. Y tenemos aquí un montón de parámetros. Este nodo va a proporcionarnos con varias salidas, de las que vamos a emplear dos, la salida de imagen y la salida de máscara. ¿Vale? La máscara va a ser el canal alfa que vamos a emplear y tenemos una serie de parámetros que nos van a modificar la máscara. Vamos a ver la salida de este nodo. Esta sería la salida de imagen, que se ve sin el fondo verde porque le hemos aplicado un factor de supresión de derrame. Lo que os decía antes de la luz reflejada en la chupa de cuero. Si bajamos este factor de supresión de derrame a 0, podemos ver que está todo verde otra vez. Volvemos a ver todo el color verde. Y vamos a ver ahora un momento el resultado final. Si ahora vemos el resultado final de la imagen, podemos ver que es muy evidente la luz verde que refleja del croma sobre la chaqueta, y entonces esto queda muy mal, esto queda muy feo. Entonces para quitarlo, pues tenemos este factor de supresión donde lo ajustamos hasta el punto que sea necesario para eliminarlo. Yo lo he subido a tope y me da un resultado bastante bueno, porque este sujeto curiosamente tiene muy poca componente verde.
Entonces, pues no tenemos en ese sentido problemas. Volvemos a ver la salida del nodo recortar. La otra salida que vamos a emplear es la salida de la máscara, así que vamos a ver la salida de la máscara. La salida de la máscara es esta imagen de aquí, en blanco y negro, donde el negro sería totalmente transparente y el blanco sería lo que es opaco. Como podemos ver, no es totalmente opaco porque hay ciertas sombras grises en el resultado de este nodo, con lo cual yo he intentado conseguir eliminarlos tocando estos parámetros, manejando los parámetros y no he conseguido un buen resultado. Entonces he tenido que hacer un proceso posterior que ahora vamos a ver. Entonces, bueno, aquí tenemos una serie de parámetros para ir ajustando nuestra máscara. Podéis ir jugando con estos. Hay una salida de borde que nos crea lo que sería un borde alrededor, que en este caso no lo he utilizado, pero tendríamos la opción de usarlo. Vamos a ver lo que nos proporciona la salida de borde para ver lo que hace. Si aquí subimos un poquito el radio núcleo de borde y la tolerancia, podemos ver que esto nos crea otra máscara de estas rayas que, bueno, pues nos pueden servir para crear, por ejemplo, un efecto de contraluz. Pues podemos usarlo, pues es otra salida que tenemos. Yo en este caso no lo he empleado, no me ha hecho falta, así que bueno, pues esta salida yo no la he empleado. Vamos a volver a ver la salida de máscara. Podemos ver que tenemos aquí otros parámetros, el de dilatar y erosionar. Esto lo que hace es que hace más grande o más pequeña la máscara. Si le damos aquí valores positivos, podemos ir viendo cómo la máscara se va haciendo más grande y esto va a afectar al resultado final. Yo, experimentando y ajustando este parámetro, he llegado a la conclusión de que me gusta el parámetro en -2. El de aquí, decaimiento, es el suavizado del borde. Tenemos varios modos de funcionamiento, desde suave, esférico, radical y tal. Esto lo que va a ajustar es el decaimiento del borde, el fundido del borde con el fondo. Y podemos también aquí ajustar la distancia de suavizado y el posenfoque. Hay dos parámetros, uno de predesenfoque, en el que nos desenfoca la imagen inicial antes de hacer ninguna operación, y otro que es el postdesenfoque, que nos desenfocaría un poco la máscara. Si aumentamos aquí podemos ver que nos emborrona un poco, nos difumina un poco el borde. Yo aquí le he puesto un valor de 0 porque aquí más adelante le he aplicado un enfoque más adelante, ¿no?, en el proceso. Como teníamos aquí unas sombras que nos van a afectar un poco a la transparencia, aquí las arrugas de la ropa que salen aquí en la máscara, lo que he hecho ha sido aplicarle dos procesos matemáticos seguidos después. Uno de multiplicar, que si le aplicamos podemos ver que ya desaparece por completo, que el valor de 25 es muy alto, realmente con un valor de 3 es suficiente. Y esto lo que hace es que, bueno, multiplica los valores de los blancos, con lo cual conseguimos eliminar cualquier transparencia que hay dentro de la ropa del individuo. Está seguido por otra operación matemática que podría ser casi redundante porque apenas se aprecia la diferencia. Elevo a una potencia de 0,2 a todos los valores y, bueno, pues consigo un poco más de lo que hace este otro. Esto es cuestión de ir experimentando. Estos dos procesos podían ser casi, bueno, pues igual sobra uno de ellos, pero bueno, ahí están. Una vez que tenemos esto, como os he dicho aquí antes, el post-desenfoque lo tengo en 0, aquí porque le he metido un desenfocar aquí a continuación de un píxel aquí. Entonces, bueno, pues tampoco sería lo mismo usar este que usar este otro. Lo que pasa es que si uso el post-desenfoque aquí delante, estos dos nodos de aquí neutralizan casi totalmente el efecto. Por eso el desenfoque lo he introducido aquí después. Por último, la señal ya de esta máscara va a este nodo de mezclar, ¿vale?, a la entrada de factor de este nodo mezclar. Y aquí vamos a mezclar dos fuentes. La fuente de fondo, que es esta de aquí, ¿vale?, la imagen, ¿vale? Esta imagen va aquí a la entrada de mezclar, pero primero lo paso por este nodo de escala, que este nodo de escala lo único que hace es que nos ajusta, nos rescala la imagen para igualarse a la resolución elegida en las propiedades de procesado. La salida de esta imagen, como os he dicho, va a este nodo de mezclar, donde entra también la máscara que hemos creado en el factor, y esta se mezcla con la imagen esta del croma, ¿vale? Perdón, la que sale de este nodo. Le he metido un balance de color porque si no se lo meto, cuando veamos el resultado de la unión de estas dos imágenes, podemos a lo mejor apreciar que, bueno, el color del individuo igual no se ajusta exactamente al color del fondo. El color del fondo tiende un poco amarillo, entonces para conseguir empastarlo un poquito mejor le he modificado el color. Entonces le he introducido un nodo de balance de color, que ya hemos visto antes, y le he ajustado un poquito el color, pues a mi gusto me parece que está mejor así. Bueno, y ya para seguir empastando un poquito, porque si nos fijamos,
a mí me parece que todavía se nota un poco la falsedad de la toma, pues le he agregado aquí unos efectos a la totalidad de la imagen para intentar conseguir empastar las dos imágenes, ¿no? La imagen del sujeto sobre el fondo, de la ciudad esta de noche. Entonces, bueno, tengo este filtro, un destello, que le añade unos destellos a las altas luces, tanto del fondo como del sujeto. El sujeto tiene aquí un reflejo muy potente en la pistola, con lo cual pues podemos ver que si bajamos un poco el umbral, podemos ver que el destello empieza a ser aquí evidente. Y luego, pues, a continuación le he metido otro filtro de destello, pero en el modo resplandor de niebla, que lo que hace es que le agrega a todo, absolutamente todo, ese resplandorcillo que lo que intento conseguir con esto es que el resplandor de las altas luces que tiene aquí a su alrededor se metan ligeramente encima de la ropa. ¿No? Que entonces, pues bueno, con esto conseguimos un poco mezclar un poco, que se mezclen, que empaste un poquito más, ¿no? Y ya por último, bueno, pues le metí aquí una distorsión geométrica y una aberración cromática, pues para añadirle un poco más de otro efecto más. Bueno, básicamente esto sería el resultado final. En caso de que estemos trabajando ya con la animación completa, voy a mencionar que igual es interesante agregar ruido. Porque a lo mejor el ruido de la imagen de fondo no es igual que el ruido de la imagen del croma, con lo cual igual sería interesante el intentar agregarle un ruido que camufle la diferencia de ruido entre una imagen y otra. Pero bueno, esto estaríamos hilando muy fino y bueno, no lo voy a hacer aquí. Y bueno, pues aquí veis un croma con Blender, es muy sencillo. Os animo a que os busquéis unas imágenes en internet, que hay muchísimas imágenes de croma para practicar. Ponéis un fondo, una imagen de croma cualquiera y que practiquéis.